Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctores. Pues el día de hoy vamos a ver el tema de la regulación farmacológica de las resistencias vasculares, ¿no? Que en general quiere decir, el tema que veremos es hipertensión arterial, ¿no? Entonces, si están listos para la clase, empecemos. Pues bueno, antes que nada tenemos que definir cuál va a ser la hipertensión arterial. Pues la hipertensión arterial va a ser este síndrome con etiologías pues múltiples, ¿no? Pero en general se quiere decir que va a ser a la elevación persistente de las cifras de la presión arterial, ¿no? Que van a ser de presión arterial sistólica mayor de 140 y presión arterial diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que se han asociado a la hipertensión arterial? Pues va a ser la genética familiar, la mala alimentación, el estrés, el sedentarismo y el sobrepeso, ¿no? Entonces, por ello es bien importante a estos pacientes que chequen su presión por lo menos una vez al año, ¿no? Porque es una enfermedad silenciosa. Recordemos que una presión normal va a ser menor de 120/80. Ajá. Entonces, ¿cómo podemos prevenirlo nosotros que estamos a tiempo? Pues consumiendo frutas y verduras, disminuyendo el consumo de sal, evitar alimentos fritos y bebidas azucaradas, así como la actividad física, por lo menos 30 minutos al día. Entonces, debemos de entender que la hipertensión arterial tanto puede ser primaria como secundaria. La primaria es que no hay otra enfermedad de fondo, ¿no? Que realmente se generó, muchas veces es por la obesidad, por las placas de ateromas en el endotelio, ¿no? Pero secundaria va a ser a pacientes que ya tienen la enfermedad de manera congénita, ¿no? A pacientes que nacieron con tal vez algún tumor renal, alguna estenosis en la arteria renal, también puede generar hipertensión, algunos tumores como el feocromocitoma. Esto nos puede dar una hipertensión arterial secundaria. Ajá, secundaria a la enfermedad, pero no es como tal la hipertensión arterial la única, ¿no? Hay como una enfermedad de fondo. Entonces, una presión arterial óptima va a ser menor de 120/80. Según las guías de práctica clínica mexicana, se va a catalogar normal de 120 hasta máximo, o bueno, máximo 129/84 es prácticamente normal, pero ya una normal alta se va a catalogar como 130, 139 de sistólica y 85/89 de diastólica. La hipertensión grado 1 y donde vamos a catalogar a un paciente es cuando tengo una presión arterial mayor de 140 y 90, ¿no? Una hipertensión grado 1 va a ser de 140 a 159 y diastólica de 90/99. Hipertensión grado 2 va a ser de 160 a 179 y diastólica de 100 a 109. La hipertensión grado 3 va a ser una sistólica mayor de 180 y una diastólica mayor de 110. La hipertensión sistólica aislada va a estar solamente elevada la presión sistólica mayor de 140 y una diastólica menor de 90. Pero bueno, hay que entender rápidamente la fisiopatología de la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, ¿de qué depende la presión arterial? Pues va a depender del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Entonces, en la hipertensión va a estar aumentado el gasto cardíaco y aumentada la resistencia vascular periférica y esto va a aumentar, pues obviamente, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a haber un aumento en la producción de angiotensina 2 y por ende la presión arterial va a estar alterada, va a estar elevada. Entonces, un dato curioso es que aproximadamente el 25% del gasto cardíaco lo ocupan los riñones. ¿No? Entonces hay que entender, bien importante, cuál va a ser la regulación del tono vascular, ¿no? Pues ahora sí que el tono vascular se va a acoplar al gasto cardíaco, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en lucha, que alguien esté en peligro, pues le corremos, ¿no? Entonces, pues obviamente va a haber esta liberación de catecolaminas, contracción del endotelio, ¿verdad? Pero también algo bien importante es que la contracción de las arteriolas va a aumentar la poscarga ventricular. Ajá, o sea, entonces al contraerse las arteriolas, se va a aumentar este contenido de los ventrículos para que
pueda, ahora sí que mejorar, se va a aumentar esta presión para que tengan una mejor perfusión, ¿verdad? Entonces, también va a haber una contracción de las venas capacitantes, que esto va a elevar la precarga ventricular. Pero en el caso de la hipertensión, obviamente esto va a estar alterado, va a estar muy aumentado y recordemos que puede desencadenar si hay una hipertensión arterial no controlada o una emergencia hipertensiva, pues puede generar tan fuerte, puede ser esta contracción y ahora sí que esta eyección que puede generar una hemorragia, ¿no? Y lo más fuerte es que puede generar una hemorragia tanto a nivel cerebral, a nivel de la retina y también a nivel renal, ¿no? Las venas, las arteriolas más afectadas van a ser de los órganos más pequeñitas, ¿no? Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado. Algo también bien importante es que los estrógenos o algunos anticonceptivos aumentan la producción de angiotensinógeno, ¿no? Que el angiotensinógeno, pues, va a ser esta enzima producida por el hígado. ¿No? Entonces, por ello, algunos pacientes que estén con anticonceptivos o estrógenos pueden estar elevada la presión arterial, ¿no? Por ello es importante preguntarle al paciente si está tomando algún anticonceptivo o alguna hormona, ¿no? Entonces, el principal sistema regulador de la presión arterial va a ser el sistema renina-angiotensina, que como les comentaba, en el hígado se va a producir el angiotensinógeno, pero cuando hay esta liberación de catecolaminas, se va a liberar del aparato yuxtaglomerular la renina, ¿no? Que la renina va a romper esta prohormona de angiotensinógeno para convertirla en esta angiotensina 1 que a nivel del endotelio pulmonar le exhala enzima convertidora de angiotensina que la va a convertir en angiotensina 2. ¿Que para qué nos sirve esto? Pues nos va a servir bastante para la actividad simpática, para correrle, ¿no? Para aumentar el gasto cardíaco y sobre todo esta resistencia vascular periférica para que haya buena perfusión, ¿no? De una manera normal. También nos va a ayudar a la reabsorción de sodio y cloro y la retención de agua, ¿no? Lo que menos queremos hacer en estos casos, pues es orinar, ¿verdad? Entonces, también se va a secretar la aldosterona, que también nos ayuda a la concentración de sodio. Y también va a existir una vasoconstricción arteriolar, por lo mismo, para aumentar la presión arteriolar y sobre todo la angiotensina 2 va a estimular la hipófisis posterior para secretar la hormona antidiurética, ¿no? Que también nos va a ayudar a la reabsorción de agua. Entonces, este es el primer sistema controlador. Entonces, de aquí derivan los principales fármacos que vamos a tener, ¿no? Como ya dijimos, vamos a tener inhibidores de esa enzima, los famosos YECAs, también inhibidores del receptor de angiotensina 2, que van a ser los ARA2, también conocidos así, y también vamos a tener antagonistas calcio, ¿no? Que producían, los vimos en la clase pasada de cardiovascular, pues lo que inhiben es la contracción, ¿no? Y ayudan a la vasodilatación, los antagonistas, los calcio antagonistas, y también vamos a tener antagonistas alfa-adrenérgicos, ¿no? Que si dijimos los adrenérgicos nos ayudan a la contracción, vasoconstricción, pues los alfa antagonistas nos van a ayudar a lo contrario, ¿no? Los principales fármacos de la hipertensión. Entonces, hay que tener en cuenta que tanto las catecolaminas, la renina, la angiotensina 2, la aldosterona, endotelina y vasopresina nos van a ayudar a la vasoconstricción y en cambio, tanto el péptido natriurético auricular, que es un regulador de la presión arterial en la aurícula, las prostaglandinas, el óxido nítrico y el factor de necrosis tumoral, nos van a ayudar a la vasodilatación. Entonces, hay que tener principalmente en cuenta que la aldosterona va a actuar a nivel del túbulo y el conducto colector, ¿verdad? También la angiotensina 2 en el túbulo proximal. ¿Esto para qué? Pues para estimular la reabsorción de sodio y de esta manera generar una mayor contracción, así como la hormona antidiurética ayuda a la reabsorción de agua. El péptido natriurético aurícola generalmente cuando estamos utilizando el sistema simpático no lo vamos a utilizar porque esto disminuye la reabsorción de cloruro de sodio, ni la paratormona para en estos casos, ahorita no la vamos a ver, ¿vale? Entonces, ¿en qué parte se va a mayormente absorber pues, el sodio? Pues principalmente en el túbulo proximal. Entonces, también algo importante que les tengo que comentar, aparte de como enfermedad secundaria también, hipertensión secundaria, vamos a tener síndrome nefrótico, ¿no? Estos pacientes que ya hay una alteración
de la membrana, ¿no? De la membrana glomerular. Entonces empiezan a filtrar proteínas, ¿no? Entonces esto lleva el síndrome nefrótico, aumentado ahora sí que la liberación de proteínas a diestra y siniestra, pues esto va a generar una falla renal, ¿no? Entonces también esto nos pudiese también aquí podemos utilizar, por ejemplo, y si el paciente ya era hipertenso, pues demostrado que los YECAs pueden ayudar a la nefroprotección, ¿no? Pero bueno, ese es en nuestros temas, solamente es un paréntesis. Y bueno, también vamos, ahorita los fármacos que vamos a ver van a ser muy utilizados porque ¿qué pasa con una hipertensión crónica que ya empieza a descontrolarse? Pues empieza a haber acumulación y retención de líquidos, ¿no? Que esto nos va a generar un edema, va a haber una alteración total en las fuerzas oncóticas, en el drenaje linfático y sobre todo va a haber una alteración de la modulación de los vasoreceptores y puede conllevar a una hipertensión maltratada o que el paciente no se acopló bien al tratamiento tanto farmacológico y no farmacológico, conllevarlo a una insuficiencia cardíaca, a una cirrosis ahí o a un síndrome nefrótico. Y bueno, esto es el signo de Godete, que si recuerdan qué es el Godete, no sé si alguno es pintor, pues así están hundidos, ¿no? Para que pongan ahí la pinturita y se pongan a pintar, pues se llama Godete porque se parece a un godete. Y si ven estos pacientes, pues ya hay bastante retención de líquidos, ¿no? Entonces, esto normalmente se va a quedar ahí por segundos hasta minutos en desaparecer. Ahí nos damos cuenta que el paciente tiene edema y que está reteniendo líquidos. Ustedes háganselo en el pie y pues se verán que obviamente no se va a quedar hundido, ¿verdad? Porque están sanos, una hipertensión, una presión arterial normal, ¿no? Entonces, la insuficiencia cardíaca, pues también nos puede conllevar a una hipertensión pues maltratada, ¿verdad? Que puede llevar a un edema tanto periférico, a un edema pulmonar y sobre todo pues puede haber una trasudación de estas presiones de este líquido y ya altera la presión hidrostática totalmente. Entonces, los tratamientos que ahorita nos vamos a ver, pues principalmente les comenté que van a existir, bueno, los beta bloqueadores también son excelentes, pero principalmente el tratamiento de elección van a ser un YECA, para empezar, los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina o los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, ¿verdad? Entonces, como dijimos la clase pasada, va a haber calcio antagonistas no dihidropiridínicos que a quién vamos a tener pues al diltiazem y al verapamilo, ¿vale? Que esto no se les olvide. Hay que recordar que el receptor de dihidropiridina actúa de manera importante en lo que corresponde a la contracción muscular, ¿no? Entonces, por ello es bien importante y sobre todo que en su molécula no tienen piridinas, ¿no? Pero en cambio las dihidropiridinas son calcio antagonistas que vamos a tener principalmente al amlodipino y nifedipino, que ahorita los vamos a ver. También van a existir los alfa-1 bloqueadores, como les dijimos. ¿Para qué sirven los alfa-adrenérgicos? Pues para el sistema simpático. Entonces aquí lo que necesitamos es bloquearlo, ¿no? Pero este va a ser a nivel periférico, doctores. Pero también va a haber alfa bloqueadores a nivel central, ¿no? Que vamos a tener a la metildopa y también vamos a tener a vasodilatadores directos como la hidralacina y también vamos a tener a diuréticos, que esto generalmente ya se da en una hipertensión crónica que no cede con lo primero, ajá, que un YECA o un ARA2. Y nunca, nunca en la vida vamos a combinar un YECA y un ARA2, ¿vale? Entonces, ¿cómo son las mejores combinaciones? Pues las mejores combinaciones podemos combinar, por ejemplo, un YECA y un diurético tiácido, sí, un YECA y un calcio antagonista también, pero jamás un YECA y un ARA2, ¿vale? El negro es que pues no hay tanta evidencia que sea funcional, las puntiagudas, y el rojo es jamás recomendable, ¿no? Entre el verde sí se puede, y por ejemplo un diurético tiácido y un bloqueador beta, pues no es lo preferido, pero bueno, sí se puede. Pero generalmente vamos a combinar ya tiacídicos o antagonistas de calcio si los pacientes no mejoran su presión con un YECA o un ARA2, ¿vale? Son los de primera elección y después vienen los demás. Entonces, estas son las dosis indicadas principalmente, pero la que nos interesa saber es, por ejemplo, el enalapril o captopril, generalmente como médicos de primera intención, son lo que se da, ¿no? Por ejemplo, si recuerdan las guías de práctica clínica, hay que checarla, cómo diagnosticar a un paciente con hipertensión arterial
con sus 3 tomas, eso, recordar que es mayor de 140, 90, ¿vale? Entonces, podemos indicarle un YEC que puede ser de 25 miligramos cada día, ¿vale? Entonces, hay que siempre empezar de la dosis más baja o enalapril de 10 a 60 miligramos y principalmente, o los sartán, ¿vale? Que estos son los arastos de 25 a 200 miligramos. Pero bueno, eso no, para la clase de hoy no es lo más importante aprenderse las dosis, eso es como para tu vida médica por siempre, ¿no? Y algo bien importante, que el alfa-metildopa de todos los antihipertensivos no tiene riesgos en el embarazo, ¿no? Entonces va a ser el único fármaco antihipertensivo indicado para mujeres con hipertensión en el embarazo o que presenten preeclampsia, que también va a haber esta elevación de presión, o eclampsia, ¿vale? Que en la eclampsia, aparte de la presión arterial alta, hay convulsión de esta paciente, ¿vale? Entonces, este recuadro se los puse para que recordemos qué acciones tenían los adrenérgicos, ¿no? Generalmente los alfa 1 y alfa 2 que iban a tener contracción y obviamente esta ionotropismo positivo y también va a ser vasoconstrictores en ambos, ¿no? Generalmente solamente para recordar qué hacían, ¿no? Entonces, los principales fármacos que vamos a ver son los adrenérgicos, que como les dije que iban a ser bloqueadores, ¿vale? Entonces, vamos a tener a la prazosina. Algo bien importante, doctores, es que la prazosina no va a ser recomendada para el tratamiento inicial de la presión arterial. Se da cuando no hay control y este inhibe eficazmente la contracción arteriolar con vasodilatación y de esta manera disminuye la resistencia vascular periférica, pero induce una activación refleja del sistema nervioso simpático y puede generar a veces un pequeño aumento de la frecuencia cardíaca, fuerza contráctil y también suele administrarse con diurético. Generalmente este fármaco se da cuando no ha sido eficaz el tratamiento de primera línea y por lo general son hipertensiones arteriales ya crónicas, o sea, ya de años, más de 10 años, ¿vale? Entonces, va a ser un antagonista de los receptores alfa 1 pero postsináptico, ¿no? Entonces, va a llegar la prazosina, va a competir con la noradrenalina, le gana y de esta manera, pues, va a evitar los efectos de las catecolaminas, ¿vale? Y bueno, también se ha encontrado que aparte de ser un antagonista del receptor alfa 1, en dosis altas puede bloquear los receptores alfa 2, pero generalmente tiene un bloqueo selectivo en el tipo 1, en el músculo liso, ¿vale? Y en la musculatura. Entonces, ¿cuál va a ser? Ahora sí que sus principales indicaciones, pues va a ayudar a la vasodilatación, va a disminuir la resistencia vascular periférica, de esta manera la precarga, la poscarga y mejora el retorno venoso. De esta manera, no solamente en hipertensión se indica a este paciente, pero recuerden, hipertensión crónica, ahora sí que reactiva, que no se dé, también está indicada en la hiperplasia prostática, porque recordemos que pasa, si recordamos que también va a haber receptores en el músculo liso, entonces va a ayudar en la hiperplasia prostática, va a aumentar tanto de volumen la próstata que necesitamos una dilatación del músculo liso, ¿no? Entonces, por ello se indica también a veces prazosina para que se dilate. Ajá. También va a estar indicada en la enfermedad de Raynaud, que les decía, a veces se van a encontrar azules estas extremidades generalmente digitales, ¿no? Y también en la hipertensión arterial. Generalmente, ¿por qué necesitamos un vasodilatador en la enfermedad de Raynaud? Pues se cree que es tanta la vasoconstricción ahora sí que en las yemas que puede generar hasta en algunas ocasiones, bueno, esto ya es extremo, isquemia. Entonces, por eso necesitamos vasodilatar y por eso necesitamos un antagonista adrenérgico. Ajá. Entonces, su farmacocinética, pues, va a ser metabolizado hepático y su eliminación va a ser por heces y orina. ¿Cuáles van a ser los principales efectos adversos? Pues puede generar hipotensión ortostático y también puede generar depresión, nerviosismo, astenia, náusea, vómito, estreñimiento, diarrea, sequedad, alteraciones en la voz, en la visión
Y, también se está contraindicado en pacientes que, pues, estén hipotensos, ¿no? O sea, jamás le vamos a dar un antagonista adrenérgico. Y las principales interacciones, pues, son con los bloqueadores de calcio, como el nifedipino, porque puede bajar sumamente rápido la presión arterial. Va a ser categorías en el embarazo y algo bien importante es que la prazosin va a estar asociado al síncope de la primera dosis, ¿no? Entonces, por ello, ese fármaco se le tiene que dar a los pacientes, ahora sí que a una dosis, una hora antes de dormir, para que no les agarre, ahora sí que su síncope de primera dosis y empezar obviamente con la dosis más pequeñita para que no haya este problemita. Entonces, este es un esquema de tratamiento. Como logramos ver, pues, de primer inicio, pues vamos a dar un YECA o un ARA, pero si no funciona, vamos a dar un beta bloqueador o un calcio antagonista. Y bueno, ya cuando hay una hipertensión arterial resistente, ya le vamos a agregar tanto un alfa bloqueante o un diurético, ¿vale? Y ahora vamos con otro antagonista adrenérgico, que vamos a tener un agonista de los receptores alfa 2, que va a ser la clonidina. Generalmente este va a ser presináptico, pero este también va a estimular a los receptores presinápticos y va a disminuir la descarga simpática y de esta manera disminuir la resistencia vascular periférica. Y obviamente también se ha asociado que inhibe la producción de renina y mejora el retorno venoso. Se ha encontrado que reduce la estimulación simpática por parte del centro vasomotor central y hacia la circulación sanguínea a través de la activación de receptores alfa 2 localizados en el bulbo raquídeo y la disminuyen por la reducción de la resistencia vascular y efecto escaso sobre la frecuencia cardíaca. También este fármaco pues no va a ser recomendado en tratamientos de hipertensión arterial crónica, ¿vale? Y bueno, también va a ser metabolizado por el hígado y eliminado por la orina. Se ha indicado que este fármaco está indicado también en una emergencia hipertensiva y también se ha encontrado que se puede utilizar solo en dosis únicas en pacientes que tengan alguna abstinencia a tanto alcohol, opiáceos o nicotina, ¿no? Esto es debido a que, ¿qué genera la ansiedad? Pues la ansiedad genera esta liberación de catecolaminas, ¿no? Entonces, lo que menos queremos es que sientan ese nerviosismo, esa apuración. Entonces, a veces también está indicado dar clonidina. Pero eh, el síndrome de Tourette también, que si recordamos, el síndrome de Tourette va a ser, ahora sí que esta enfermedad en donde los pacientes van a tener este comportamiento compulsivo. Generalmente es una enfermedad psiquiátrica, a veces puede ser causado por muchas cosas, ¿no? Desde hasta tumores cerebrales, pero hay aumento de catecolaminas y por estos pacientes liberan tanta noradrenalina y generalmente hasta son groseros, ¿no? Entonces también está indicada la clonidina porque lo que necesitamos es bloquear estos efectos adrenérgicos, ¿vale? Va a ser categorías en el embarazo, no se las vamos a dar a los pacientes que estén embarazadas. Va a ser contraindicado en pacientes que presenten bradicardia, insuficiencia cardíaca. Y las principales interacciones que vamos a tener va a ser con antidepresivos tricíclicos porque van a competir y esto puede anular el efecto antidepresivo y el verapamilo también contraindicado con los beta bloqueadores porque puede generar una intensa hipotensión, ¿no? De los principales efectos adversos vamos a tener sequedad de boca, visión borrosa, estreñimiento, diarrea, náusea. También podemos tener somnolencia, puede generar hipotensión, y obviamente alteraciones, tanto dismórficas. Ahora vamos con otro, antagonista, central. Recordemos que tanto, la clonidina y la metildopa van a ser alfa 2 presinápticos, pero a nivel central, ¿vale? Entonces, esa va a ser este fármaco va a ser el único indicado en pacientes que, estén embarazadas. No va a ser un profármaco. Este va a reducir el tono simpático y va a actuar como un falso neurotransmisor. Ajá, en esta descarga simpática y también se ha asociado que inhibe la liberación de renina y mejora el retorno venoso.
Su metabolismo va a ser hepático y su eliminación va a ser por orina. Está indicado en la hipertensión en el embarazo y su categoría va a ser categoría B. Los principales efectos adversos y súper importantes, doctores, que puede generar anemia hemolítica, hepatitis autoinmunitaria, disfunción a órganos y también con los antidepresivos tricíclicos bloquean los efectos de los medicamentos simpaticolíticos, ¿vale? ¿Qué quiere decir? También antagonistas adrenérgicos, ¿vale? También se ha encontrado que puede generar hipotensión ortostática, edema, aumento de peso, aunque generalmente esto es raro, es menos del 1%, doctores. Sequedad de boca, puede haber alteraciones tanto en la intimidad, puede doler la cabeza, poder llegar a tener también como ciertos delirios, somnolencia, pero estos ya son en casos menos seguramente del 0,1%. Va a estar contraindicado en pacientes con porfiria, que son idiosincrasias sanguíneas, feocromocitoma, este tumor también, que aumenta la producción de catecolaminas y también con antidepresivos, ¿no? Entonces, la interacción generalmente va a ser con levodopa porque aumenta la biodisponibilidad de metildopa y potencia el efecto hipotensor. Ahora vamos con los fármacos donadores de óxido nítrico. Pues bueno, estos donadores de óxido nítrico se ha utilizado desde mm, muchos años, ¿no? Desde hace, se data que hay más de 100 años para aliviar la angina, ¿no? Este dolor de pecho. Y bueno, se ha encontrado que el óxido nítrico activa el receptor guanilato ciclasa y de esta manera va a relajar el músculo liso, a dilatar las arteriolas, disminuir la precarga y poscarga y mejorar la circulación de las arterias coronarias y disminuye también la formación de trombos, ¿no? Entonces, como ya dijimos, va a estimular a la guanilato ciclasa, esto va a estimular a la fosfodiesterasa y de esta manera va a ayudar a la dilatación del músculo liso. Y bueno, aquí tenemos esta, recuerden que estimula la guanilato ciclasa, generalmente es lo que más preguntan. Entonces, el primer fármaco que tenemos es el nitroprusiato de sodio, que este fármaco es reducido por la hemoglobina y libera óxido nítrico. Algo bien importante es que sufre biotransformación en el músculo lisovascular, generando óxido nítrico y activa también la guanilato ciclasa y para producir GMP cíclico y de esta manera hacer esta vasodilatación, dilatación del músculo liso. Generalmente el nitroprusiato de sodio pues es una molécula inestable y debe administrarse por intravenosamente y generalmente solamente es en uso de crisis hipertensivas. Ajá. Entonces, porque también es inestable a la luz, genera una acumulación de esta alteración de las bases, arritmia y muerte. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que su administración por más de 24 horas origina intoxicación por productos metabólicos como el cianuro y el tiosinato, ¿no? Que esta molécula. Entonces, y obviamente son súper tóxicas para el cuerpo, entonces puede generar una intoxicación y esto generar una desorientación, psicosis, convulsión y hasta muerte, ¿no? Entonces, por esto solamente va a estar indicado en urgencias hipertensivas e insuficiencias cardíacas graves, pero solamente una vez, no se debe de utilizar más de un día. Entonces, si les llegasen a preguntar, fármaco que libera ahora sí que al descomponerse libera cianuro y posteriormente tiosinato, ¿cuál va a ser? Que obviamente son súper tóxicos, pues va a ser el nitroprusiato de sodio, ¿de acuerdo? ¿Cuáles los principales efectos adversos? Pues van a ser una arritmia cardíaca, un sangrado excesivo, una acidosis metabólica, una necrólisis epidérmica, una obstrucción intestinal, también una presión intracraneal elevada, palpitaciones, diaforesis y que es esta sudoración y también puede elevar la creatinina renal sérica. Ajá. Sus contraindicaciones, obviamente, jamás se lo vamos a dar a un paciente con hipotensión, con insuficiencia renal o con una atrofia óptica.
Ahora, otro fármaco, derivado del óxido nítrico, pues vamos a tener a la nitroglicerina. Ajá, que algo bien importante de este fármaco es que va a dilatar, excelentemente bien a las arterias coronarias. Ajá, entonces va a estar indicado en pacientes con angina inestable y sobre todo insuficiencia cardíaca aguda. Generalmente esta angina inestable también va a ser aguda, pero sus efectos adversos pues van a ser anemia, anemia hemolítica, rubor, mareo, cefalea, taquicardia, metahemoglobina y contraindicados pues van a ser inhibidores de la fosfodiesterasa 5, pericarditis constrictiva, taponamiento cardíaco y miocardiopatía restrictiva o anemia grave. Ahí va a estar contraindicado en estos pacientes, ¿no? Porque podemos llevarlo ahora sí que a una competencia farmacológica y al final a que se abola el mecanismo de acción. Entonces, su principal interacción pues va a ser con ergotamina porque puede oponerse a esta vasodilatación coronaria de los nitratos. Bueno, también va a estimular a la guanilciclasa, ¿vale? Y posteriormente a la fosfodiesterasa 5. Por eso no hay que administrar otro fármaco que sea inhibidor de la fosfodiesterasa 5 o porque pues obviamente no va a haber efecto, ¿no? Si damos un activador de fosfodiesterasa 5 y le está tomando un medicamento inhibidor de fosfodiesterasa 5, pues se anula el efecto, ¿no? Por ese motivo. Y otro fármaco también muy utilizado, pues va a ser el dinitrato de isosorbida, que este fármaco pues va a estar indicado como profilaxis de angina aguda, aunque también se ha utilizado en pacientes que tengan una hipertensión, una emergencia hipertensiva. Está indicado. Su efecto adverso pues puede ser una hipotensión, un síncope y también dolor de cabeza o metemoglobinemia. Ajá. Generalmente, debido al óxido nítrico, pues es tóxico para las células sanguíneas. Va a estar contraindicado, pues, en pacientes que presenten alguna alergia a esto, ¿verdad? En general, todos los nitratos, doctores, no se van a dar como base. Si ustedes logran ver, solamente se van a dar de manera aguda, tanto cuando la angina, tanto anginas agudas o también en pacientes con una crisis hipertensiva, ¿no? Entonces, ¿por qué no se dan de manera como establecida como tratamiento? Pues no se da porque producen tolerancia. Ajá. Entonces va a estar contraindicados en pacientes con hipotensión o que tengan una presión intracraneal elevada, ¿no? Porque al vasodilatar eleva más la presión intracraneal. Entonces, ahora vamos con los bloqueadores de calcio tipo L, ¿vale? Entonces tenemos al amlodipino. Como dijimos, va a ser un antagonista del calcio, va a relajar el músculo liso y sobre todo las arteriolas y las venolas. Ajá. Entonces, va a ser una dihidropiridina y bueno, su semivida va a ser de 35 a 50 horas, generalmente está súper larga. Va a tener una buena disponibilidad hasta del 91%, provoca también dilatación de las arterias coronarias, pero puede provocar, bueno, en menor medida la taquicardia refleja que el difedipino. Ajá, entonces generalmente se emplea de 5 a 10 miligramos cada 24 horas, ¿no? Entonces, estos bloquea los canales de calcio tipo L y de esta manera generar una vasodilatación. Generalmente va a estar indicado este fármaco, doctores, en pacientes con hipertensión arterial. Muy rara vez se indica de manera inicial, pero también se puede, pero generalmente pacientes que no se da con un YECA o con una 2, también en pacientes con angina o en pacientes con enfermedades vasculares periféricas. Ajá, o también hasta en una arritmia se puede indicar. También va a reducir la resistencia vascular periférica, pero va a estar contraindicado en pacientes con pues, bradicardia grave, insuficiencia grave congestiva. También si está utilizando beta bloqueadores, pues hay que estar contraindicado porque puede disminuir de manera súbita su presión arterial y obviamente va a estar contraindicado si el paciente se encuentra en un shock cardiogénico o en un infarto agudo al miocardio. No se recomienda de manera sublingual y pues puede generar una hipotensión grave en un infarto agudo al miocardio, obviamente generalmente con otro fármaco, tanto beta bloqueador, y también está contraindicado en la estenosis aórtica grave, ajá, o apretada.
Las interacciones, pues, tiene sus principales interacciones con la digoxina, porque recordemos la digoxina tiene un amplísimo volumen de distribución. Ajá. Los beta bloqueadores también va a tener puede disminuir demasiado la presión arterial con la cimetidina, aumenta su biodisponibilidad con el tracolimus, que es un antineoplásico, aumenta las concentraciones de este fármaco del tracolimus y la vincristina puede aumentar su vida media 400%, ¿no? Entonces, y obviamente si el paciente les pregunta si con verapamil lo puede tomar, pues no, ¿verdad? Porque va a aumentar este efecto hipotensor. Si de por sí el alcohol deprime, con el verapamilo, pues puede disminuir, ¿verdad? Y esto conllevar a un escenario terrible al paciente. Lo más importante de amlodipino es que puede generar esta taquicardia refleja. Y algo bien importante es que protegen de un accidente cerebrovascular y coronaria, ¿no? También parte de los principales efectos adversos de este fármaco es que puede generar una hiperplasia gingival, ajá, pero principalmente a pacientes que no tienen cuidados ontológicos y también va a estar indicado en pacientes con hipertensión arterial asmáticos, ¿no? Eso es algo muy interesante porque digamos que no disminuye tanto la presión arterial y sobre todo es de una manera sostenida, ¿no? De hecho, su acción es prolongada, de hecho se indica cada 24 horas, ¿no? Y ahora vamos con el nifedipino, que es otra dihidropiridina, que va a estar indicado en el angina de esfuerzo, en la enfermedad de Raynaud, en la hipertensión arterial puede generar como efecto adverso cefalea, rubor, edema, vasodilatación, estreñimiento, obstrucción intestinal y vómito. Ajá, debido a este bloqueo de los canales de calcio y va a estar contraindicado obviamente en un paciente con shock cardíaco o una angina inestable. Su principal interacción pues va a ser con becuronio y atracurio porque potencia el bloqueo neuromuscular y puede haber un riesgo de parálisis respiratoria. Ahora vamos con otro fármaco vasodilatador que es la hidralacina. ¿No? Se ha encontrado a ciencia, todavía hay ciertas dificultades para saber a ciencia cierta cuál va a ser su mecanismo de acción, pero se conoce que relaja el músculo liso bueno, el músculo liso, tanto en el músculo arteriolar, y es posible que disminuya el calcio intracelular, ¿no? De esta manera, generar una vasodilatación potente y eficaz. Bueno, generalmente se administra con otros antihipertensivos en hipertensión arterial moderada a intensa. Ajá, generalmente se indica a pacientes con hipertensión arterial resistente, también con pre y eclampsia. Generalmente esto ya es cuando a veces las pacientes embarazadas con alfa-metildopa no se controla su presión, ¿no? Entonces, ya solamente en casos sumamente crónicos o que no se pueda controlar, se le puede dar a una paciente embarazada, ¿vale? Su biodisponibilidad generalmente es baja, su metabolismo pues va a ser hepático, va a ser un vasodilatador arteriolar y se cree que también bloquea en menor medida los canales de calcio, ¿vale? Su principal, bueno, también se ha encontrado que inhibe a la fosfodiesterasa 3, ¿vale? Entonces esto ayuda a que se reduzca este transporte de calcio y previene y sobre todo previene el desarrollo de tolerancia a nitratos. Pero bueno, generalmente no vamos a dar un antagonista de calcio con un nitrato, ¿verdad? Bueno, ajá. Se ha encontrado, bueno, a menos que sea súper resistente su hipertensión arterial, de los principales efectos adversos, doctores, puede existir una taquicardia refleja, también retención de líquido, puede precipitar la angina y algo bien importante es que este fármaco, la hidralacina, se puede generar como efecto adverso un síndrome tipo lupus. Se me pasó ponerle una imagen, pero tanto en toda su vida médica se los pueden generar. Tal vez se cree por esta producción de superóxido, por la descomposición de la molécula, pero también se ha encontrado solo que puede generar este cuadro de lupus eritematoso sistémico,
Generalmente solo se asocia a acetiladores lentos, ¿no? Que generalmente son de raza africana, ¿no? Bueno, eso generalmente en raros casos se ha encontrado, ¿no? Pero se reserva este medicamento solamente a hipertensos resistentes. Entonces va a ser categoría en el embarazo, categoría C. Y bueno, se ha asociado que durante el embarazo puede estarse asociado con paladar hendido. Por eso no se puede dar la segunda o tercer trimestre del embarazo, ¿vale? Esto se da ya solo al final con pacientes que tengan la eclampsia o preeclampsia, pero ya al final, ¿vale? Ahora vamos con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que van a ser los YECAS. ¿Qué van a hacer? Van a inhibir a esta enzima a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿qué va a producirse? Si ahora sí que cambiamos la síntesis, puede haber una mayor liberación de bradicinina y también de prostaglandinas. Ahora sí que como esto no es natural para el cuerpo, pues generalmente ahora sí que aparte de que inhibimos esta enzima, aumentan los niveles de bradicinina, que como ya dijimos, la bradicinina es un vasodilatador, ¿vale? Y también aumentamos los efectos de la prostaglandinas que ayudan a vasodilatar, ¿vale? Se ha encontrado que los YECAS pues también tienen efectos cardioprotectores y aumentan la liberación de renina y la formación de angiotensina, pero generalmente, pues al estar inhibida la enzima convertidora de angiotensina, pues no procede, ¿verdad? Entonces, de los principales fármacos que vamos a tener va a ser el captopril. Algo bien importante es que cómo se unen estos fármacos, que no encontré alguna imagen, pero recuerden que estos fármacos, su molécula tiene un átomo de zinc, que este átomo de zinc se va a unir a esta enzima convertidora de angiotensina. Ajá, de esta manera disminuyendo la precarga y la poscarga cardíaca. Y así disminuir la secreción de aldosterona y disminuir la retención de sodio, ¿no? Para que no haya más esta vasoconstricción. Entonces, el captopril es un inhibidor YECA, generalmente este fue el primer fármaco en comercializarse. Tiene una excelente absorción, una vía oral, se tolera bien en vía oral y es rápido. Generalmente su biodisponibilidad va a disminuir del 25 al 30% con alimentos, su concentración máxima es en 1 hora y se debe de tomar 1 hora antes de los alimentos. Su eliminación es las 24 horas, de hecho este fármaco se toma cada 24 horas generalmente y su eliminación va a ser por vía renal. Y algo bien importante, todos los YECAS, doctores, al haber este aumento de bradicinina, van a estimular el bulbo raquídeo, ¿no? Entonces, de esta manera van a generar tos. Estos son de los principales efectos adversos de los YECAS que generan esta tos seca. También puede generar alteración del gusto, doctores, y en raras ocasiones puede generar edema. Ajá, esta alteración del gusto se asocia, recuerdan que les dije que hay un grupo sulfidrilo que por esta unión del zinc genera esta alteración a nivel de las papilas gustativas. Pero bueno, otro fármaco también conocido es el enalapril o enalaprilo, que tiene una buena absorción y es rápida. Requiere, ahora sí que es un profármaco. Para que llegue a su sitio de acción, necesita la hidrólisis de las esterasas hepáticas. Su biodisponibilidad es del 60%, no disminuye con alimentos, su concentración máxima también es de 1 hora y obviamente, recuerden, va a ser activado por las esterasas hepáticas, su vida media es de 1 a 3 horas y generalmente este fármaco también se dan cada 12 horas y también consumirse 1 hora antes de los alimentos, pero ¿cuáles van a ser los principales efectos adversos de todos estos fármacos? El pero de estos fármacos, pues que puede generar hipotensión. La tos seca es súper importante debido a esta más en común por esta liberación de bradicinina. Puede generar hiperpotasemia, también puede generar insuficiencia renal. También los YECAS obviamente están contraindicados porque son fetotóxicos y también puede generar exantema cutáneo, angiodema, disgeusia, alteración
ahora sí que de las papilas gustativas, cefalea, náusea y vómito, neutropenia, glucosuria y hepatotoxicidad. Generalmente estos fármacos, los YECAS, van a estar eh, indicados en pacientes con hipertensión arterial leve, también hasta intensa. Ajá. Se ha encontrado que tienen un efecto cerebrovascular protector y también en pacientes que tengan diabetes mellitus o con insuficiencia renal tienen un efecto renoprotector. Estos fármacos generalmente pueden tener interacción con ahorradores de potasio y suplementos de potasio. De esta manera, aumentar el potasio sérico y generar una hiperpotasemia, ¿vale? De los principales mentes, pues obviamente los antiácidos de las interacciones van a disminuir su biodisponibilidad. Los SAINES disminuyen este efecto hipotensor. Los diuréticos ahorradores de potasio también pueden llevar a este paciente a hiperpotasemia y las concentraciones altas en litio o digoxina causan toxicidad. Recordemos que los YECAS pueden anular los inhibidores de los YECAS, ajá, debido a que, si recordamos, pues se va a liberar prostaglandinas, ¿no? Entonces, al liberarse las prostaglandinas, eh, recordemos que son vasodilatadores y los YECAS pues, pueden generar un mayor efecto hipotensor en algunos casos, pero en algunos otros casos se inhibe el efecto de los YECAS. Ajá. Va a estar indicado principalmente de primera línea en pacientes con hipertensión arterial primaria, principalmente. Ahora sí que estos fármacos van a reducir la postcarga, el gasto cardíaco, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la natriuresis. También puede estar bien indicado en pacientes con infarto agudo del miocardio y pacientes con riesgo de desarrollar infarto agudo del miocardio. Y también en insuficiencia renal crónica se ha encontrado que son nefroprotectores. Generalmente va a estar indicado 25 miligramos de captopril 2 veces al día, ajá, con una dosis máxima de 150 miligramos, ¿vale? Y de la enalapril generalmente empezamos con 5 miligramos cada día. Generalmente lo que se indica en estos pacientes es que bajen de peso. Eso, más que cualquier cosa en la vida, les va a ayudar al 100. Y bueno, de los ARA2, pues recordemos que son estos antagonistas de los receptores de angiotensina. Son súper selectivos y ahora sí que son bloqueadores potentes, ¿no? De hecho, están indicados en primera línea. Entonces, de esta manera, al bloquearlos, ¿qué vamos a generar? Vasodilatación, disminución de la liberación de catecolaminas, disminución de la liberación de aldosterona y de esta manera disminuimos la presión arterial. Entonces, ¿qué fármacos tenemos? Pues aquí tenemos los sartanes, ¿no? Como los sartán, telmisartán, valsartán y candesartán, que son antagonistas del receptor de angiotensina 2, ¿no? O AT1. Entonces, el candesartán es un profármaco, tiene una buena tolerancia por vía oral y es activado durante su absorción intestinal, ¿no? Su concentración máxima va de las 3 a las 4 horas y su vida media a las 9 horas, ¿no? Generalmente es eliminado por el riñón y por la bilis. Generalmente, si este paciente tiene insuficiencia renal, vamos a modificar la dosis, ¿vale? El losartán tiene una buena tolerancia oral, su concentración máxima es de 1 a 4 horas, su metabolismo va a ser hepático, generalmente de todos. Se ha encontrado que el losartán disminuye la producción de tromboxanos y debido a que disminuye la COX-2, ¿vale? Y su vida media va a ser a las 8 horas, su eliminación va a ser renal y biliar. Pues el valsartán va a retrasar la presencia de los alimentos. Obviamente ese paciente no debe de comer porque se va a retrasar su absorción y su concentración máxima es de 2 a 4 horas. Su volumen de distribución va a ser de 4 a 17 litros. Su metabolismo va a ser totalmente hepático y su vida media va a ser de 9 horas. También su eliminación va a ser tanto hepática y renal.
El telmisartán es retrasado también por presencia de alimentos. Generalmente su concentración máxima va a ser de 0,5 a 1 hora. Su volumen de distribución pues va a ser alto, de 500 litros. Generalmente no va a ser metabolizado, va a tener directo efecto, directo acción a su, sí, va a tener directo efecto en su sitio de acción y su vida media van a ser de 24 horas y va a ser intacto en la bilis. Su eliminación va a ser mayormente por vía biliar, ¿vale? Y por vía renal solamente en un 1%. Generalmente estos fármacos, pues, no van a originar tos, pueden presentar un angioedema, como en esta paciente. Es teratogénico en el segundo trimestre del embarazo, primero y segundo trimestre con mayor frecuencia. Pueden presentar hipotensión, oliguria, hiperazoemia, insuficiencia renal aguda, hiperpotasemia, hepatitis y neutropenia, solamente a dosis altas y sobre todo em, en pacientes que ya estén muy largo el tratamiento, pero sobre todo a dosis altas, ¿vale? Pero hay que tener cuidado, por eso estos pacientes hay que estarles haciendo estudios para que no tengan ningún problema. Generalmente estos fármacos, los ARA2, van a estar indicados en pacientes con alguna nefropatía diabética o algún alguna enfermedad que haya sido isquémica, tanto del corazón o del cerebro, ¿vale? Porque se ha encontrado que tiene efectos cardioprotectores y nefroprotectores, ¿vale? El valsartán está mejor indicado en la insuficiencia cardíaca, que haya tenido alguna falla el ventrículo izquierdo después de un infarto, ¿vale? Y generalmente todos son nefroprotectores en pacientes que tengan hipertensión arterial con diabetes mellitus tipo 2. Y el losartán es bien importante en pacientes que hayan tenido alguna hipertensión portal, ya sea por cirrosis, por hepatitis, también se puede indicar bien. La posología generalmente de losartán vamos a dar de 25 como mínimo miligramos al día, ¿vale? Del telmisartán puede ser 40 miligramos una vez cada 24 horas y el candesartán de 1 a 2 veces al día y puede ser de 4 o 30 miligramos al día. Generalmente los ARA tienen interacción con los AINES porque pueden aumentar la hiperpotasemia y la insuficiencia renal, que también son de los efectos adversos de los AINES. Entonces, ahora vamos con un fármaco antagonista del receptor de aldosterona. ¿A quién vamos a tener? Pues la espironolactona, que, como ya habíamos dicho, la espironolactona va a ser un antagonista del receptor de aldosterona, ¿no? Este receptor mineralocorticoide. Y bueno, lo que va a hacer es inhibir la reabsorción de sodio, la va a bloquear, va a ser un antagonista y va a ayudar a esta secreción de potasio, ¿no? De hecho inducen este efecto de excreción de potasio, pero ahora sí que para prevenir esta hipopotasemia, pues ahora sí que, como se libera mayor potasio, se le adhiere un diurético tiacídico, que los diuréticos tiacídicos producen hipopotasemia, pues para compensar este efecto, ¿no? Generalmente este fármaco, la espironolactona, se da a pacientes que tengan una hipertensión arterial no controlada. Entonces, pues su absorción pues va a ser parcial generalmente o incompleta. Va a ser metabolismo hepático y su vida media va a ser de casi 2 horas, de 1,6. Los efectos adversos principalmente pues generan una hiperpotasemia, por eso se da con una tiacida, porque estas generan hipopotasemia, ¿no? Entonces, generalmente cuando vean la espironolactona está asociada con una tiacida como hidroclortiazida, para prevenir tanto hiper o hipopotasemia. También una acidosis metabólica puede generar ginecomastia, disminución de líbido, hirsutismo. Generalmente esto se debe a que este fármaco de aldosterona puede acompañarse de hiperandrogenemia, que haya un aumento de la secreción de andrógenos por el ovario.
Ajá, entonces esto mismo nos genera la ginecomastia, el hirsutismo, agraviamiento de la voz, irregularidad menstrual, diarrea, bueno, hasta ahí. Y también de los efectos adversos puede generar diarrea, gastritis, úlcera péptica, em, y a dosis alta también puede generar sangrado del tubo digestivo alto y puede a nivel del sistema nervioso central generar somnolencia, letargia, ataxia, confusión, encefalea y exantema. Y en algunos estudios, pues se ha encontrado que eh, debido que el cáncer de mama, como ya dijimos, ¿qué es lo que hacía? Pues ayudaba la espironolactona a la secreción de andrógenos en el ovario. Entonces, en algunos estudios he encontrado que ayuda a disminuir el cáncer de mama, ¿no? Debido a que esta hiperandrogenemia pues ahora sí que en el cáncer de mama, ya lo verán más adelante, van a estar alterados estos receptores de estrógeno, ¿no? Entonces, se ha encontrado que puede ayudar a estas pacientes, ¿verdad? Pero eh, ahorita el principal indicación, pues va a ser una hipertensión arterial no controlada, ¿no? Aquí vemos a una paciente con hirsutismo, ¿no? Este vello facial. Entonces, de los fármacos tiazídicos, vamos a tener a la clortalidona y hidroclortiazida. Entonces, es bien importante no diferenciar la clonidina, que era un antagonista alfa-adrenérgico, a la clonidina es un antagonista alfa-adrenérgico y la clortalidona es una tiazida, ¿vale? Que estos inhiben el contrasporte de sodio-cloro en el túbulo distal de la nefrona, ¿vale? Generalmente las tiazidas, doctores, van a estar indicados en pacientes que ya tengan una, que conlleve ya esta hipertensión arterial o una insuficiencia renal y ello generar estos estados edematosos y o a una insuficiencia cardíaca o a una cirrosis. Como ya dijimos, las tiazidas van a inhibir esta reabsorción de cloro y de sodio. Y de esta manera, pues se ha encontrado que puede, ahora sí que como efecto, bueno, de esta manera tiene efecto vasodilatador y aumenta la reabsorción de calcio, ¿no? Entonces, los efectos adversos principalmente, pues reduce la excreción de ácido úrico, entonces puede generar un ataque agudo de gota, de hecho lo vamos a ver más adelante estos pacientes, preguntar si tienen ácido úrico elevado, si tienen alguna tiacida. También puede generar como efecto adverso el síndrome de Steven-Johnson, pancreatitis, hiponatremia, una alcalosis metabólica, una agranulocitosis, cefalea y fatiga. Algo bien importante que nunca se le vamos a dar a un paciente que no orina, ¿vale? O que tenga anuria. Generalmente la hidroclorotiazida reduce la tolerancia a la glucosa, ¿no? Entonces disminuye la sensibilidad a la insulina. Entonces a pacientes que tengan diabetes, pues no está bien indicado darle hidroclorotiazida, ¿no? A menos que sea un caso extraordinario. Obviamente el uso prolongado de las tiazidas predisponen a alteraciones electrolíticas y con ellos arritmias, ¿no? Como la torsades de Points. Como ya habíamos dicho, la hipopotasemia, estos pueden generar hipopotasemia, ¿no? Entonces a veces por eso se da con los antagonistas de aldosterona, porque estos generan hiperpotasemia y estos hipopotasemia, ¿no? Entonces se puede tomar juntos. Y bueno, en fin, si solo se tomara la hidroclorotiazida puede generar esta arritmia y generalmente se toma varias veces al día, ¿no? Y en cambio, la clortalidona es de acción prolongada y se toma una vez al día. Y bueno, algo bien importante que decir antes de pasar a la furosemida es que se ha encontrado que, que la protección, se ha encontrado que las tiazidas, todo se oyera negativo, pero tienen una protección frente a la osteoporosis debido a que disminuyen la excreción urinaria de calcio, ¿no? Entonces tiene sus pros y sus contras, pero generalmente damos tiazidas debido a este riesgo de cambio electrolítico a pacientes que tengan una hipertensión arterial resistente, ¿vale? Y entonces, la furosemida
va a ser otro inhibidor del contrasporte de sodio, potasio y cloro, pero va a ser ahora sí llamado un diurético de asa, ¿no? Este fármaco va a inhibir esta reabsorción tanto de sodio, potasio y cloro en el segmento ascendente de la asa de Henle y por ello vamos a tener un aumento en la excreción de agua en la orina. Ajá, de esta manera disminuir el volumen y esto va a aumentar el volumen en la orina del, bueno, va a haber un aumento de orina, ¿vale? Porque disminuye la reabsorción de agua en estos pacientes. Debido a esto es que también es indicado la espironolactona, no, perdón, la furosemide en pacientes que tengan algún edema, algún trasudado, ¿no? Que haya un mayor de líquido en estos espacios intersticiales, como el edema agudo de pulmón, en insuficiencia cardíaca o en cirrosis. La furosemida es un derivado sulfonamida. Inhibe la reabsorción de sodio, cloro, potasio, como ya dijimos, aumentando la excreción de agua y aumenta la diuresis de calcio, ¿no? O sea, también como ayuda a eliminar calcio, está bien indicado en pacientes con hipercalemia. Estos pacientes van, ya lo verán en su práctica clínica, van a estar con una insuficiencia renal, ajá, ya crónica. Entonces, sus principales efectos adversos pues pueden generar o toxicidad, hipomagnesemia, hipopotasemia, arritmia, síndrome de Steven-Johnson, necrólisis epidérmica, eritema multiforme, pancreatitis, agranulocitosis, un desequilibrio hidroeléctrico y pérdida del apetito, pero generalmente está contraindicado en pacientes que no orinan, ¿vale? Entonces, generalmente estos fármacos no solamente se va a dar a parte de hipertensión maltratada o reactiva, se va a dar en pacientes que tengan edema. Eso es lo más importante y por eso ya verán a unos pacientes que no tienen hipertensión, pero tienen edema o alguna alteración. Por ejemplo, cirrosis, esto también genera acúmulos de este líquido trasudado que no tendría que estar ese líquido ahí, ¿verdad? Por ejemplo, líquido en los pulmones, obviamente el paciente va a permitir que respire adecuadamente, ¿no? Entonces, por eso se da la furosemida. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya quedado más claro el uso de los antihipertensivos. De todos modos, si tienen alguna duda, doctores, déjenmelo en sus comentarios y se los resuelvo, ¿vale? Estudien mucho y nos vemos la siguiente clase. Un enorme, enorme abrazo. ¡Mua!